Resulta inevitable, después de todo lo que hemos conocido en las últimas horas, que ambas situaciones no se mezclen de alguna manera y hace que el caso Monsalve vuelva a estar presente en la moneda. Y esto se entiende muy bien haciendo una cronología de los hechos. Alfonso Concha nos va a ayudar aquí en el estudio esta noche precisamente a hacer esa cronología. Buenas noches. ¿Cómo está, Ramón? Buenas noches. Sí, es inevitable y además hay un factor común, que la confusión hace que el problema de nuevo esté en el seno del gobierno. Veamos la cronología para entender un poquito la dinámica de dos hechos que hay que decir también. En términos de delitos son absolutamente diferentes. En el caso Monsalve, violación y abuso. En el otro caso, del presidente Boric, estamos hablando de acoso, dijeron ayer en el comunicado del gobierno. Hoy sabemos que es la difusión de imágenes íntimas. Eso es lo que tiene el Ministerio Público. La denuncia por este primer caso es el 6 de septiembre. ¿Ya? 6. Sí. Por declaraciones de la vocera de gobierno, nos enteramos que el gobierno también comienza a saber de todo esto a través de pesquisas, dice la vocera de gobierno, el 9. Pesquisas en el sistema. Y aquí, alerta roja, algo que a la luz de los antecedentes que ya les vamos a contar, es algo muy grave, porque en rigor, las denuncias no se notifican y el gobierno, por lo tanto, no tiene cómo, aunque bucee, llegar a estos antecedentes. Es bastante confuso este punto y va a tener relevancia por lo que ha decidido la Fiscalía más adelante, que vamos a detallar, pero en la explicación que dio Camila Vallejo esta mañana señala o deja la impresión, o así se hace entender, de que es casi como una búsqueda en fuentes libres, de acceso libre, en donde se hace habitualmente un equipo que busca algo que pueda estar afectando a alguna autoridad. Exactamente, pero no es así. Es en el Poder Judicial, para ser muy claro, que podría hacer la revisión, pero no, es una denuncia, está desformalizada, no hay un tribunal que está a cargo de revisar esto y por lo tanto el gobierno no tiene cómo, en esta etapa, saber de esta denuncia. Y por eso es que se abre una investigación, ya les voy a hablar de esto. En la cronología, para seguir avanzando, una vez que se enteran a través de las pesquisas, dice el gobierno, piden acceso a la denuncia, piden copia de la denuncia, la recibe de alguna manera en antecedentes muy macro el abogado del presidente de la República y el presidente de la República finalmente es informado. Pasan 18 días para que el mismo presidente de la República le informe al comité político. Y acá aparece una fecha que cruza ambas cronologías. Vamos a desplegar precisamente la otra línea, solo al finalizar que el 22 de octubre hay una audiencia de abogado defensor del presidente con el representante del Ministerio Público y le entrega los correos escritos. Pero en este cruce, aquí aparece el otro hecho, el de Manuel Monsalve. 14 de octubre. Sí. El 14 de octubre, en el caso Monsalve, sabemos que se hizo la denuncia por violación y abuso sexual. Se entera la moneda, particularmente las dos autoridades principales del gobierno, el presidente y la ministra Toá. Se le permite la renuncia en el gobierno, ya hemos dicho cómo el gobierno llevó al Palacio de Gobierno el conflicto y termina dando el presidente de la República, en pos de la transparencia, dijo el presidente, una conferencia de prensa. Y ahí dice, dentro de muchas cosas, algo que a esta altura es bien decidido. Dice, una denuncia no genera culpabilidad. Y ahí nos preguntamos, ¿será que el presidente está influido por lo que ya estaba viviendo? Porque había una denuncia en contra de él, porque había una denuncia de acoso sexual, porque había una denuncia que eventualmente podría estar empujando al presidente a decir lo que dijo el 18 de octubre, como sea, un hecho en la cronología. En todo esto, en toda esa semana en donde está ahí el caso Monsalve, el presidente sabía que ya estaba siendo denunciado por acoso sexual. Sumemos una duda que es legítimo plantearse también. El 14, el presidente le informa a su comité político de esto que está en curso, en su situación. El 14 de octubre, en ese comité político, Manuel Monsalve conoce los hechos que están afectando al presidente antes de que su denuncia fuese conocida por el presidente. Es decir, ¿Monsalve sabía la situación del presidente teniendo en consideración que venía una para él? Sí, o sea, es una de las tantas interrogantes que uno tiene. Otra interrogante, somos periodistas, nos dedicamos a la pregunta, digamos. ¿Será que la conversación que tuvo el presidente de la República con Manuel Monsalve, sobre todo el 15, influyó precisamente lo que estaba viviendo personalmente el presidente con lo que se le estaba comunicando a Manuel Monsalve y de alguna otra manera uno le creyó al otro, por ejemplo, en donde ambos, a la luz de los antecedentes de ese momento, estaban desvirtuando la denuncia de sus correspondientes denunciantes? Hay muchísimas preguntas. Lo cierto, y esto es muy relevante, que en el caso Monsalve, ya lo hemos dicho bastante, y ahora en este caso, el conflicto está de nuevo en el Palacio de Gobierno por una, a esta altura, mala asesoría judicial, mala estrategia política comunicacional
Y en donde mañana y pasado vamos a seguir haciéndole preguntas al gobierno porque no se cierra como ellos querían, trascendiendo lo que trascendió en la jornada de ayer. Bueno, porque lo que uno entiende es que a propósito de todo lo ocurrido con Manuel Monsalve y todos los desaciertos comunicacionales que ha habido y las partes oscuras que ha tratado de explicarse una y mil veces, se había aprendido respecto de una lección para que eventualmente lo que pudiese venir. Lo que se hizo en el día de ayer da todo a entender que era para justamente desactivar este problema y que no volviera la moneda. Pero ahora, ¿cómo vuelve a la moneda, sí, Alfonso? Exactamente, se trata de cerrar un flanco y la verdad es que a la luz de los antecedentes se abre. Le hablaba que la misma vocera de gobierno habló de pesquisas que bucearon en el sistema, que llegaron a la denuncia. Bueno, eso no puede ser y por lo tanto, y aquí vamos a dar cuenta de lo que hace poquito acaba de comunicar el Ministerio Público y tiene que ver básicamente con una investigación penal, precisamente por esto que podría ser, me lo han dicho algunos penalistas, una filtración. Y como en este caso no puede haber filtración ni en ningún otro, se comienza a abrir, según lo que ha dicho el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica ha decidido abrir una investigación penal por el eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa relacionada con el presidente de la República. La indagatoria la va a asumir el mismo fiscal que está investigando esta denuncia. Los antecedentes de las personas que son parte de la investigación penal son reservados, por lo que el acceso a dicha información se encuentra estrictamente regulada por la ley. ¿Por qué pasa esto? Quiero que escuchemos precisamente las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, que dijo lo siguiente durante la jornada, que terminó por abrir un flanco cuando intentaban cerrarlo. El 9 de septiembre se pesquisa la existencia de una denuncia inespecífica por parte de las revisiones que se hacen periódicamente por sistema. Y se encuentra, evidentemente, como les decía, una denuncia inespecífica que había sido ingresado el 6 de septiembre. Bueno, ahí está la declaración. Eso, hemos estado conversando, reporteando durante esta jornada, encienden alertas rojas en el Ministerio Público. Pesquisar qué, bucear dónde, por qué, si no hay notificación de denuncia, no ocurre esto en el sistema. Bueno, se inicia una investigación. Tres cosas que quiero decir que son relevantes a la luz de lo que va a ocurrir. Precisamente esta línea de tiempo ha hecho que el Ministerio Público reaccione. ¿Qué va a ocurrir? Tengo la posibilidad de confirmarte que va a haber una segunda declaración de la denunciante por el eventual acoso sexual o difusión de imágenes del presidente de la República. Segunda entrevista por el caso. Como se le entregaron el 22 de octubre los documentos escritos, los correos que han trascendido durante esta jornada, el Ministerio Público necesita tener el computador del presidente de la República. O sea, va a pedir el computador del presidente porque necesita ver el formato digital y no el escrito. Perdón. Y porque además lo que hemos sabido y ha trascendido de los correos son los que se ha liberado por parte de la defensa. Sí. Uno es plausible también preguntarse si eso es todo lo que hay o hay otro tipo de comunicaciones, porque dicho sea de paso, en lo que se ha revelado, hay 3 solamente reacciones del presidente, en ese instante, no presidente, sobre la denunciante en el intercambio de correo, solamente 3 reacciones. ¿Hay más? Sí, hay más. Y por lo tanto resulta de toda lógica que el Ministerio Público, en su rol de persecutor, de fiscalizador, de indagador en este caso, pida el computador del presidente. Se hable ese tremendo franco. Y lo tercero es que hay una segunda reunión ahora del fiscal a cargo de la investigación con el abogado. Segunda, solo ha habido una. Ha trascendido que hubo intentos con el Ministerio Público de reunirse en varias ocasiones. No, solo una reunión en Punta Arenas, una primera reunión para entregar los documentos, en este caso los correos, y nada más. Mañana se va a producir la segunda. Recién insistimos con esto. ¿Por qué? Porque una denuncia, como lo decíamos acá, digamos, no se notifica, no puede acceder el gobierno como si ellos quisieran tan simplemente al desarrollo de esta denuncia y por lo tanto ahí se abre un flanco que querían cerrar, probablemente con la experiencia que vivieron con Manuel Monsalve, pero que no cerraron. Mañana de nuevo van a tener que volver a responder la vocera de gobierno, eventualmente el presidente, si así lo quiere, pero por cierto, el abogado del presidente de la República en esta denuncia. Y solamente decir en perspectiva de lo que ha sucedido, de la experiencia producto de la situación de Monsalve y los mea culpa que ayer hizo la propia ministra Toá. Ella dijo, entre otras cosas, que de los mea culpa había de que no existía un protocolo para una situación tan grave como la de Monsalve, en el sentido de qué hacer con una autoridad que es acusada. Antes estaba el criterio Toá, que era formalizado para la casa. Sí. Dijo que eso se quedó corto con Manuel Monsalve, ese protocolo. La pregunta es si escala superiormente. Se ha señalado que se está trabajando en un protocolo que señala la eventualidad de suspender a una autoridad mientras se toma una decisión definitiva.
La pregunta que se hacía en el día de ayer o se respondía trabajándose en el protocolo, ¿ese protocolo podría actuar en el caso de un presidente de la República? ¿Podría suspenderse su cargo mientras se aclara todo esto? Parece impensable. Sí, solo al finalizar me voy a aventurar a algo porque he conversado con muchos penalistas. Probablemente esta causa, la de la denuncia en contra del presidente, iba a ir decayendo. No había suficientes antecedentes. Con las acciones judiciales del mismo representante del presidente, se abrió de nuevo. Absolutamente. Y comienza esta investigación penal y todo lo que sea necesario para saber finalmente si lo que se puso a disposición del Ministerio Público, bien digo, que son los correos escritos en papel, están también en el computador del presidente. Me parece que eso es muy, muy potente porque al final el presidente va a tener que pasar su computador en algo que podría haberse solucionado de otra manera. No se cierra el caso, No. sino que, al contrario, se abre y se investiga en profundidad. Gracias, Alfonso. Buenas noches.